Bien, bueno, estamos de vuelta. Entonces, habíamos variado el voltaje ¿cómo se llama? De nuestro potenciómetro. Sí, el potenciómetro seguía recorriendo de 0 a 5 volts, pero habíamos, desde la parte del Arduino, ¿sí? Del lector ADC, habíamos tomado al 1.1, que es el valor de referencia interno, ¿sí? Como valor máximo de nuestro lector ADC. Cualquiera de los valores superiores los vamos a ignorar, o mejor dicho, los va a imprimir como un 1023, o sea, como por encima del máximo. ¿Sí? Eso lo vemos. Vamos a hacerlo nuevo por última vez, porque me le deseo. Tengo todo esto. Tengo algo que se va releyendo bien. ¿Qué se traba? Tengo el lector acá, tengo el Arduino. Ah, acá está el error. Estoy conectado por el 5 volts, no estoy conectado a 0. Ahora sí. Bien. Entonces ahí cualquier valor por encima de 1.1 volt, ¿sí? Fíjense que acá me marca inclusive cuando genero el valor de voltaje, va como hace una cuenta, si no es una lectura de voltaje eh, directa, está pasando a través de la lectura del analog red, que no lee más de 1023, entonces siempre que genero 1023 va a generar 1.1, yo en realidad estoy en 1.2, puedo inclusive subir más el voltaje, y no va a llegar a escribirme más que 1.1 volt. Entonces, bueno, esta sería la limitación si yo quisiera hacer un tester, tendría como punto máximo 1.1 volt. Que es un poco lo que hacen los testers reales, ¿sí? Ustedes los han usado en los laboratorios de electrotecnia, tienen para leer distintas posiciones de voltaje, mejor dicho, distintas magnitudes de voltaje, tenemos distintas posiciones. Tenemos la posición en 2, en 20, en 200, en 2K y así, va subiendo de factores de magnitud. Bueno, esto sería, de nuevo, una aplicación. Bueno, no hay demasiada aplicación acá, ¿sí? Es más, el aparato en sí como que le sobra recorrido. Entonces vamos a buscar un sensor que nos permita. Voy a tratar de acomodar un poco esto que me quedó todo desfasado en algún momento que lo moví. A ver si puedo. Ah, se va a cagar. Vamos a dejarlo así. Bien, vamos a dejarlo así, vamos a buscar la batería. Bien. Bueno, entonces, perdón, decíamos. Bien, tenemos esta estructura. Vamos a buscar un sensor de temperatura que llaman temp o TMP. Sensor de temperatura. Sensores de temperatura visualmente parecen transistores, pero bueno, son sensores de temperatura. Y esencialmente tienen tres patas. Una de potencia, donde se ponen el voltaje de entrada, 5 volts. Tensión de salida, ¿sí? Que es el voltaje que va a estar referenciándome la temperatura, o sea, una relación entre voltaje y temperatura, y una tierra, ¿sí? Entonces, todo esto trabaja con voltaje, ¿sí? Pero ese voltaje va a representar una temperatura en particular. Vamos a, justamente, fíjense, ¿no? Tengo potencia arriba, en el medio vea tensión de salida, que es lo que va a variar, y tierra. O sea que si yo así costadito, me encastra justo donde estaba trabajando mi potenciómetro. Voy a sacar el potenciómetro, correrlo acá y no tengo que modificar demasiado. Bueno, este particularmente es el TMP36, que es un modelo bastante estándar. Y si lo buscamos, creo que acá tengo, fíjense, yo busqué TMP36 en Google, en imágenes de Google, ¿sí? Y me aparece acá el dibujo de la imagen del TMP36, acá que se conecta a qué, ¿no es cierto? Voltaje de entrada, puede ir de 2,7 volts a 5 volts, a 5.5 volts. Tierra, analog output, que es el del medio. ¿Sí? Lo mismo que teníamos en el circuito. Y acá tenemos esta tablita que es bastante representativa de cómo funciona, que la tengo abierta acá. Acá hay varias líneas, ¿sí? La que nos importa es la B, la que está marcada en rojo. Las otras dos son de otros modelos distintos de TMP. Acá no, justo no se ve, pues está como tapado por el recuadro rojo, pero está el TMP37, no sé qué otro más, 35 supongo. Pero el TMP36 es el que estamos usando ahora. Y fíjense, la línea roja representa eh, temperatura versus voltaje de salida. O sea, el voltaje que va a estar saliendo de la pata
de la pata del medio. O sea que se va a estar estableciendo en la pata del medio, no es que salga voltaje. Bueno, entonces, si nos fijamos, tenemos temperaturas que van desde los menos 40 grados, podríamos decir, ¿no? Entre un punto entre menos 50 y menos 25, más o menos menos 40, hasta los C, inclusive el B, perdón, que es la TMP36, llega hasta los 125 grados, ¿sí? Una línea recta, es una relación lineal. Y eso se corresponde a un voltaje que puede variar entre 0,1, digamos, 0,1 volt, hasta en su máxima temperatura, o sea, en la máxima temperatura que pueda llegar a registrar, está en el orden de los 1,7 volts. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo claro de un sensor donde no necesito llegar a 5 volts para, o sea, nunca va a llegar a 5 volts, no hay forma de que esto llegue a 5 volts. Si yo sigo en la curva por encima de 125, se derrite el sensor, ¿sí? No puede, es una medida que no puede medir por encima de 125. Entonces, este es un claro ejemplo de un sensor que no requiere un voltaje de referencia de 5 volts, es más, requiere, o sea, lo ideal sería un voltaje de referencia menor. Si yo lo dejo el voltaje de referencia en 5 volts, lo dejo por default, vamos a probarlo. Y quizás podemos internalizarlo en el código. ¿Cómo lo podemos hacer? En vez de voltaje, que sea temperatura. Y tendríamos el valor que estén midiendo en analog read va a ser equivalente a si está en 0,1, bueno, es una relación entre simples un poco más compleja, ¿no? Porque tenemos... Bueno, acá no podríamos, técnicamente no podríamos porque si no cambiamos, si lo dejamos en 5 volts, los 5 volts ya no están representados por los 1023. Perdón, sí, está bien, van a estar representados por 1023. 5 van a ser 1023, pero la pregunta es qué temperatura sería, o sea, qué temperatura podría llegar a ser esa. Entonces, si, vamos a ver, si 50 grados son 1 volt, bueno, tendría que conocer la pendiente, ¿no es cierto? Tendría que conocer la pendiente de la recta. Bueno, como verán, se vuelve bastante complejo estimar cuánto va a ser con 5 volts. Entonces no me va a quedar otra que utilizar una referencia más baja. ¿Sí? Si yo lo dejo como default, vamos a ponerlo como default. Voy a comentar la parte de val, porque realmente nos va a tener mareando. No, bueno, la de temperatura. ¿Sí? Trabajamos solamente con los valores, ¿no? Si yo lo dejo así y lo corro, variando la temperatura, porque está en 0 de nuevo, hice algo mal yo. A ver, permítame un segundo. Estoy leyendo analog read 0. Ahí estamos bien. Layout, potencia, está en 5. Está en 5, ¿no es cierto? No se me corrió. Sí, 5 volts. Por default. Estoy leyendo. No estoy leyendo bien. Está en tierra. Bueno, voltaje. ¿Será que esto me está molestando? Bueno, ver el error, no sé. El potenciómetro. Ahí está, no sé. Bueno.
ahora sí. No sé qué problema tuvo el simulador ahí. Pero bueno, ahora lo tengo conectado, ¿sí? Yo a medida que varío, ¿sí? La temperatura, que puede variar entre menos 40, como dice. Un poquito esto. Si se puede ver. Bien, ahí tengo el potenciómetro otra vez. Acá hay un error del simulador, claramente. Vamos a conectarlo, inicializarlo. Bernardo, el cable naranja no lo tenías conectado a ninguna pata del sensor. Por ahí. La voy a meter a 0. No está al revés el de tierra y el de. El otro. No, no, mentira. No, acá en potencia, layout. Qué raro. El potenciómetro está. Ahora tengo muchas cosas conectadas. Me está volviendo loco. A 0 está bien, ¿no? A 0. A 0. Analog grid. Val. No val. Qué raro. Qué raro. Vamos a reiniciar esto. A ver ahí. Será muy chico esto, ¿no? No, tiene que ver. Chuy, cosa rara. Pero bueno, voy a abrir un circuito nuevo, a ver si puede ser eso. Voy a copiar todo el código, que se me debería joder tanto. No sé, o sea, dame un segundito, voy a abrir otro código y seguimos. El circuito. Vamos a ir con Arduino. Voy a ponerle el código. Está todo bien. Vamos a proto operator. El de 5 volts. Tierra. LP. Tierra. 5 volts. Tierra. Ahora conectaría más tarde. Código. Pensando por ahí esta sentencia está molestando. A ver. Ahí parece estar andando.
Me parece estar... Ahí está, me varía cuando yo muevo esto. Bueno, entonces, fijémonos lo siguiente, ¿no? Tengo mi sensor de temperatura, ¿sí? A menos 40 me tira valores bajos, no llega a 0, acuérdense por esta misma tabla. Vamos a poner acá. Esta tabla, fíjense que cuando está en menos 40 no llega a 0 vuelta, en 0,1 más o menos. ¿Sí? Que eso lo hemos reflejado en el valor que está alrededor de 20. ¿Sí? Estos son 20 del 1023, ¿no es cierto? A medida que voy subiendo la temperatura, veo que sube, los valores van subiendo. Es más, fíjense la diferencia entre menos 40 y menos... Aquí tampoco lo puedo variar. Menos 40 a 39, hay una diferencia de 3 valores, ¿no es cierto? Pasa de 20 a 23, ¿no? O sea, cada grado son 3 valores. Si yo aumento de 39 a 38, o menos 38, debería tener... Bueno, ahí fíjense que inclusive tengo menos 39 y estoy en, menos 20, estoy en 25. O sea que hay encima un rango de grados que valen lo mismo. A ver, menos 24, 20. 39, 23. 38, 25. Hay una diferencia de 3 grados, 2 grados. Probablemente que en 38. O bueno, 38 y me va a dar un 26, probablemente. Puede llegar a darme 26. Bueno, hay 3 grados de, tres valores de diferencia entre grado y grado, más o menos. Si yo cambio este default por la interna, que era de un grado, perdón, la interna era... Perdón, antes de hacer eso, vamos a bajar el default, ¿sí? También es interesante no solamente la diferencia de grado a grado, sino también que en el máximo de un voltaje, sí, en el máximo de voltaje que está dado en el máximo de calor, ¿sí? Si hubiera 125 grados sobre el sensor de temperatura, el máximo valor que puedo expresar es 358. O sea que no aprovecho al máximo mi rango hasta 1023. Porque este valor podría llegar a 1023, el tema que el voltaje de salida nunca llega a 1023, llega a 1,1 volt. Si no llega a 5 volts, llega a 1,1. Eso cuesta en default. Si yo lo paso a internal, fíjense, vamos de nuevo a menos 40, ¿sí? Menos 40 no está en 0, como decíamos antes, no está en 20, o sea que también perdimos del 20 al 93, todos esos valores, pero de nuevo, al no estar en 0 volts, al no estar en 0 volts, nunca me va a poder, o sea, nunca va a poder valer 0 en mi ADC, ¿ok? Por eso es que siempre empieza con un piso básico. Distinto del valor de la referencia que yo ponga. Pero bueno, empieza en 93. Si yo cambio un grado, vamos a ver cuánto varía. Menos 40 a 39. Varía, varía bastante. Varía 102. Eso sería... Por ahí esto no está del todo bien simulado. Menos 40. Bien, menos 39, 102. Bueno, a ver. El tema es que cuanto más aumento, ¿sí? Ahí está bien. La variación, ¿sí? De cada uno de esos es menor, ¿sí? Pero cuando llego a 125, fíjense, ahí tengo los 1023. Entonces tengo valores desde 1023 a 93, ¿sí? Puedo discretizar de menos 40 a 125, los grados los puedo discretizar 1000 son 900. 1023 menos 93, ¿sí? 930 valores distintos. Antes yo tenía, con default, volvamos a default. ¿Cómo, perdón? Con este no. Con internal.
A ver. Con default yo tengo, fíjate, sí, lo escribí bien. Muy bien. Con default tengo de nuevo, los grados son los mismos, ¿no? Son de menos 40 a 125. Entonces tengo de menos 40, que están 20, a 358. ¿Sí? Son 358 menos 20. Tengo solamente 338 posibles valores. ¿Sí? O sea, 338 posibles discretizaciones de todos los grados que yo tengo. Cuando pongo internal, a ver, tengo menos 40 en 0 y llega a 1023, decís vos, en... Ah, verdad, 70 y pico. Bien, eso se da, claro, está bien. Si lo vemos en la tabla, se está dando por la siguiente razón. Y ahora lo vamos a corregir. ¿Sí? En la tabla, fíjate que, claro, en la tabla llegamos, perdón, si llegamos al máximo de voltaje de referencia, que es 1,1, ¿sí? Que está por acá, tenemos efectivamente alrededor de 75, un poco más de 75 grados. ¿Sí? No sé cuánto estaba en el simulador, no sé si coincidía, pero estaba un poquito por debajo. Bueno, por ahí no está perfectamente simulada la curva, o esta curva por ahí no está perfectamente descrita. Pero bueno, estamos en este orden, el orden de los 75, más o menos 75. Todavía nos queda todo este tramo de la curva que no podemos estar representando porque no llegamos a 1,7, ¿no? La referencia es 1,1, ¿sí? Está por debajo, bastante por debajo. Entonces, si queremos ser más específicos, a ver, ¿cuál es la realidad? La pregunta es, ¿para qué voy a usar este sensor de temperatura? Yo voy a medir la temperatura ambiente de una habitación y la verdad que con 75 grados, medio que ya me sobra, todo este tramo no existe. ¿Sí? Nunca el aire de una habitación donde va a haber personas va a estar por encima de 75 grados. No va a estar por encima de 50, idealmente. ¿Sí? Digamos, si la temperatura del ambiente sube por encima de 50 grados y llega a 75, me parece que el menor de mis problemas realmente es cuánto está la temperatura de la habitación, más bien es cuánto se incendió del edificio. Así que lo mismo quizás hasta podríamos plantear para otro lado. El tema es que para otro lado es más difícil mover ese cero, ¿sí? Es más difícil de empujarlo para otro lado. Se puede hacer, pero requiere más electrónica. Pero bueno, entonces yo ¿a qué voy con esto? Yo ya con el internal, ¿sí? Puedo utilizar esto para cosas muy útiles, como podría ser eso, ¿no? Medir la temperatura ambiente, o medir la temperatura de la piel de alguien, o medir una temperatura de, no sé, una mesa de trabajo, un gabinete de electrónica, que no debería subir por encima de los 70 grados, es demasiado caliente. ¿Sí? Si llega a los 70 grados y se está pasando, o sea, si ya me está dando 1023, listo, tengo una advertencia de temperatura muy alta, prendo cooler, trato de refrigerar, pero si se va por demás de eso, ya perdí. Eso de nuevo, para aplicaciones limitadas en su temperatura por el lado superior. Ahora, si yo dijera, no, yo realmente quiero leer hasta 125 grados, por ejemplo, las impresoras 3D para imprimir plástico PLA está en el orden de los 195 grados. ¿Sí? O sea, y PLA es uno de los plásticos que menor temperatura requieren. ¿Sí? 195 grados ya es 195 grados, obviamente está por encima de la curva que puede medir esto. Quizás este no es el mejor sensor de temperatura para medir el punto de fusión del plástico, ¿sí? Pero el PLA requiere, el plástico requiere apoyarse en una cama, ¿sí? No sé si uno vio una impresora 3D, tiene una cama cuadrada donde se va depositando el plástico y se va solidificando la figura, ¿sí? A medida que se va extruyendo por la punta caliente. Pero bueno, esa cama donde se va apoyando el plástico, idealmente debería estar caliente para mantener el plástico en un nivel de expansión que no, o sea, que la contracción del plástico no haga que se caiga la pieza o no se suelte la pieza de la base. Bueno, entonces esa cama se lo suele tener en temperaturas calientes que son por debajo del punto de fusión. En el caso del PLA, por ejemplo, como ejemplo de plástico, está en el orden de los 60 grados, ¿sí? 60 grados, de nuevo, ya dijimos, podríamos usar esto inclusive en internal, no necesitamos modificar la referencia por encima de 1,1, ¿sí? Porque estamos dentro del margen. Ahora, si cambiamos de plástico a plástico ABS, ¿sí? Por ejemplo, el ABS requiere temperaturas de hasta 100 grados, de 90 a 100 grados está recomendado,
en la cama, ¿sí? Para que se mantenga pegada. Entonces en ese caso diría, bueno, la verdad que me gustaría un sensor de temperatura que lea hasta 100 grados, inclusive hasta 125 por si acaso, para que resista. Y también por si me llego a pasar, si llega a funcionar algo mal y está calentando por demás, quiero poder leerlo y avisar, ¿sí? O tomar medidas. Entonces hagamos que este sensor pueda leer hasta 125, hasta el máximo, ¿sí? Y esto nos va a permitir usar este sensor como un sensor de temperatura para una cama caliente de una impresora 3D, por ejemplo, ¿sí? Que sería un caso más que útil. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para establecer nuestra referencia a 1.7? Dado que lo que habíamos visto hasta recién, vuelvo a cada referencia, teníamos... No, referencia acá, perdón. Vuelvo a Analog Reference. Teníamos Default, ¿sí? Que era 5 volts. Internal, que era 1,1. Y nosotros justo queremos en este caso 1.7. ¿Sí? Fíjense que no hay ninguna que hable de 1.7. Estas otras dos, Internal 1B1 y 2B6, son referencias para el Arduino Mega, ¿sí? Que es otro modelo Arduino que no tenemos ahora, que se consigue si a uno le interesa, pero no la tenemos, que trae, bueno, además de 1.1 volts, ¿sí? Como interna, tiene una segundo voltaje de referencia que es casi la mitad de voltaje, o sea, 2,5, 2,56. Pero hay una un quinto tipo de referencia que se llama externa, ¿sí? External. Este voltaje externo nos permite elegir nosotros cualquier voltaje entre 0 y 5 de todas formas, y eso también, el límite superior de nuestras referencias va a ser 5 volts porque el sistema es de 5 volts, ¿se entiende? Si no podemos usar referencia 24 volts, porque estamos trabajando con tensión más alta que la que puede soportar el Arduino. Entonces, si yo quiero especificar un valor entre 0 y 5 volts, en este caso 1.7, voy a tener que usar la condición externa. Para eso, hacemos lo siguiente. Fíjense que dice que para que esto funcione no solamente tenemos que usar el código, ¿sí? Aclarar acá tipo externo, sino que además tenemos que aplicar ese mismo voltaje, el voltaje que queremos usar de referencia, a un pin de entrada que se llama AREF, ¿sí? Analog Reference, ¿sí? Referencia analógica. Entonces vamos a hacer efectivamente eso. El Analog Ref está acá, es este punto de acá. Para que funcione tenemos que ir al código y aclararle que vamos a estar referenciándolo por ese punto eléctrico. Vamos a donde estamos, al setup, void setup. Y en el void setup lo que vamos a hacer es ponerle external. ¿Ok? Bueno, esto lo único que me dice es que voy a estar enchufándole un voltaje que va a ser mi referencia. Por ahora claramente no hay ningún voltaje ahí de referencia. ¿Cómo llegamos a establecer ese voltaje de referencia? Bueno, para eso lo que vamos a hacer es... lo que podríamos hacer es lo siguiente. Perdón, me fui de... Perdón, estaba en el otro circuito, ¿no? Vuelvo al circuito este que estaba andando. Entonces acá le pongo external. Vamos a tenerlo. External. Bien. Y en external vamos a, decíamos, a conectarle a este de referencia que está acá. Voy a rotar esto un poco, a ver si... Vamos a rotar esto. Yo que te voy poniendo los colorcitos. Darle tradicional rojo, el negro. Acero, negro, rojo. Negro. ¿Sí? La alimentación del sensor la voy a mantener en 5 volts, eso realmente no importa, lo que me importa es el voltaje que salga del sensor, ¿ok? Entonces esto, o sea, si lo veíamos en las imágenes que estábamos buscando, si buscamos el datasheet, hablaba de un voltaje que necesita un voltaje mínimo, creo que era 1.7 si no me equivoco, de 1.7 a 5,5, pero bueno, no importa, o sea, vamos a intentarlo con 5, que es un voltaje tradicional, que es el que tenemos.
Lo que va a variar es esto, que va a variar de 0 a 1.7 como máximo, ¿sí? En 125, que es lo que queríamos. Ahora queremos poder leer ese voltaje máximo de 1.7. Entonces, a la entrada analógica de referencia, vamos a tener que establecerle, con amarillo, vamos a establecerle en este punto eléctrico tiene que haber 1.7 volts. ¿Cómo se os ocurre que podemos llegar a hacer eso? Con resistencias y ¿cómo se llama esa configuración de resistencia? No, eso se llama divisor resistivo, ¿sí? Si se acuerdan, ustedes pueden poner dos resistencias. Ustedes podían poner dos resistencias desconocidas, ahora las pongo cualquier valor, no importa el valor que tenga ahora. Tengo dos resistencias desconocidas. A una la elijo, digo, esta que valga 100 ohms. Un número redondo. Esta vale 100 ohms. La pregunta es cuánto tiene que valer esta. Entonces, si yo lo que quiero en este punto superior, que es en el que estoy tomando la referencia, quiero que haya ¿qué valor de voltaje? ¿Qué valor de voltaje quería yo acá? En el amarillo. 1.7, exactamente 1.7, digamos. Entonces quiero 1.7 volts acá. ¿Sí? Tengo una resistencia de 100 ohms acá. ¿Qué corriente va a fluir por esta resistencia? Olvidémonos que acá no hay, o sea, acá no es que salen, no es que haya establecido 1.7. Supongamos que hay 1.7 establecidos acá. Entonces, ¿qué corriente deberíamos esperar ver, ¿sí? A través de la resistencia, yendo a tierra, si hay 1.7 volts acá? ¿Cómo lo calculamos eso? 1,7 dividido 100. ¿Sí? Entonces esperaría ver una corriente de 17 miliamperes. ¿Sí? 0,017 amperes. ¿Me siguen hasta ahí? Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, si esa es la corriente que yo espero ver acá, cuando yo conecte esto a 5 volts, que es la fuente que tengo ahora, yo tengo una fuente de 5 volts, ¿no es cierto? Entonces, tengo 5 volts acá, tengo dos resistencias en serie. Por acá no va a pasar corriente, ¿sí? Acuérdense, esto es un punto eléctrico de tensión nada más de referencia. Acá esto tiene que establecerse en 1.7. Acá esto no permite entrar corriente, acá hay impedancia infinita si quieren. Entonces, si yo, de nuevo, quiero leer 1.7 volts acá, tengo 100 ohms acá, o sea, debería haber una corriente de 0.17 amperes, ¿sí? Atravesando esta resistencia. Por lo tanto, también esa corriente tiene que venir de algún lado. De acá no puede venir porque acá no hay una fuente. De nuevo, esto es solamente un punto de referencia. La fuente que tenemos es la de 5 volts, ¿sí? Que viene del Arduino. Entonces, de acá va a salir una corriente que atraviese esta resistencia y esta. ¿Qué valor tiene esa corriente que va a estar atravesando las dos resistencias en serie? Exactamente, ¿sí? Los 17 mA que yo quería que pasen por acá cuando esto esté en 1.17. Entonces, si yo sé que acá tengo 17 mA atravesando una resistencia desconocida llamada R, ¿sí? Una resistencia conocida llamada de 100 ohms, ¿no? Le hemos puesto acá 100 ohms, y tengo una diferencia de tensión de 5 volts, tengo que despejar la R nada más. ¿Sí? Tengo el voltaje, que son 5 ohms, tengo la corriente que atraviesa el circuito, que son 17 mA, y tengo una de las dos resistencias, la otra resistencia es la incógnita. Entonces, hagan la cuentita, ¿cuánto nos daría? ¿No? Son 5 volts igual a 5 volts igual a corriente por resistencia más 100 ohms, ¿no? Todo entre paréntesis la resistencia. Entonces despejo la R.
de cuánto tiene que ser esta resistencia. Perfecto, a mí también. 194 ohms. Entonces, poniendo una resistencia de 194 ohms, 194 ohms, ¿sí? Yo debería esperar ver, y vamos a medirlo ya que estamos, mi multi. Esto de nuevo, esta estructura se llama divisor resistivo, ¿sí? Lo vieron en electrotecnia, repásenlo un poquito, ¿sí? Por ahí no lo vean justo con ese nombre, pero lo han visto, o sea, han trabajado con resistencia, no es nada nuevo esto, la idea uno más. Entonces voy a medir, perdón, voy a medir acá, negativo. Voy a medir acá, ¿sí? Mi voltaje. Entonces acá yo cuando prendo el simulador debería esperar ver, por lo que acabo de calcular, 1.7 volts, ¿sí? Que de nuevo van a estar siendo leídos como la referencia y van a estar trabajando como la referencia de mi ADC, de mi circuito analógico digital. Eso quiere decir que 1023 va a valer 1.7 volts. Entonces, o mejor dicho, 1.7 volts va a valer 1023. Vamos a iniciarlo, a ver si sale. Bien, perfecto, 1.7, ¿sí? Que es lo que yo quería leer. Entonces ahora hay 1.7 acá, puedo empezar a trabajar. Antes de hacer eso, esta forma es la forma más prolija, o sea, esta es la forma para un producto finalizado, o sea, donde usas resistencias de la mejor calidad que puedas encontrar, ¿sí? Y de nuevo, estas son resistencias son constantes, digamos, no van a variar demasiado en el tiempo. Pero para una experiencia más de laboratorio, en vez de usar resistencias, una forma más sencilla, más rápida de hacer esto sería, y por ahí voy a hacerlo acá al costado para no... Sería utilizar un potenciómetro, ¿sí? Acuérdense que el potenciómetro nos permitía jugar con dos resistencias, cada uno de los lados. Entonces si yo... Vamos a conectarle el rojo y el negro. ¿Sí? A los extremos del potenciómetro. Esta es una alternativa para hacer esto. Y vamos a... bueno, no importa, vamos a medir solo con esto. ¿Sí? Yo lo que podría llegar a hacer es, si quiero tener en este punto del medio 1.7, agarrar un potenciómetro, un tester, ¿sí? Y buscar con la perilla, buscar justo el valor de tensión que yo quiero. ¿Sí? Esta es una alternativa. Bueno, lo pongo en 1.7, dejo la perilla así quieta, y ahora lo único que me falta es venir con el cable a referencia a conectarme a ese punto eléctrico. ¿Se entiende? Estas son dos alternativas. ¿Cuál es? A ver, esto es mucho más sencillo, mucho más fácil de encontrar, ¿sí? de hacer en un laboratorio. La desventaja de usar un potenciómetro es que el potenciómetro no es tan constante, no es tan estable como dos resistencias. ¿Qué me refiero con eso? Y imagínense que es una perilla. Cuando yo muevo la mesa, golpeo un poquito la mesa, y la perilla un poquito se puede mover, entonces puede variar ese voltaje. Y de nuevo, alguien me tocó la perilla sin querer, yo la moví, la guardé en la mochila, lo que sea, ese potenciómetro puede llegar a variar su voltaje, entonces tengo que calibrarlo cada vez que tengo que usar el sistema, ¿sí? No es lo ideal. O sea, siempre que la referencia no vaya a cambiar, ¿sí? Si yo ya sé que siempre voy a usar la misma referencia, mantengo esto, pero utilizo este sistema de usar resistencias. Si yo por alguna razón mi máquina requiere variación de referencias externas, bueno, pongo un potenciómetro, ¿sí? Que inclusive el potenciómetro acá podría llegar a tener más que referencias en voltaje, o sea, más que numeritos que indican voltaje de entrada de referencia, podrían tener una asociación similar a la que tuvimos en la tabla, donde medía distintas temperaturas, por ejemplo, temperatura máxima, ¿sí? O donde yo quiero poner la temperatura máxima. Entonces, si voy a estar midiendo como temperatura máxima 50 grados, giro el potenciómetro hasta que me coincida con un volt, ¿sí? Que el usuario no tiene por qué ver el 1 volt no le significa nada, él lo que le significa son los 50 grados, ¿sí? La persona trabaja en grados, la máquina trabaja en voltaje, e inclusive ni eso, trabaja en números de 0 a 1023. Bueno, ¿se entendió? Excelente. Bueno, entonces ahora vamos a dejarlo así, vamos a hacer esta estructura que es la primera que hicimos. Y vamos a hacer lo siguiente. Estamos usando de referencia 1.1 volts.
Vamos un segundo al código. Para que esto funcione tiene que estar en external, ¿sí? En analog reference. Y acá ya podríamos, creo yo, sí, podemos hacer la regla de tres simples que hablábamos antes, ¿sí? Podemos decir, en vez de 5 volts, 1.7 a 1023 me debería dar el valor, aunque no, el tema con esto, pero no, es complicado porque tenemos, esto varía de menos 40 grados a 1000, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a usar la variable map, a ver, para val y ponerla de 0 a, si no me equivoco, ¿no? Sería de 0 a 1023, desde menos 40 a 125, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, 125. Estos serían grados. Entonces ahora podríamos llegar a volver a usar esto como temperatura. Hasta aclararlo como... grados centígrados. Grados centígrados. Y imprimir vol. A ver si funciona. Estoy leyendo bien. ¿Qué me falta? Valor... coma. Olvídense, el multímetro está conectado a esto que no tiene nada que ver. Y tenemos temperatura, está en 25 grados. Acá hay un error. A ver. Vamos a bajarlo a menos 40. Me lo pone en menos 31. Bueno, ya entendí. Cierto, ¿se acuerdan que acá teníamos el mínimo valor que nos daba? Era, a ver, menos 20 era. 60. 60 es el mínimo valor que me está marcando. Entonces, si ponemos 60 acá. Ahí va. Si le ponemos de 60 a 1023, espero que 1023 sea el máximo ahora que lo pienso. Debería ser un poco... ahora está un poco mejor, ¿sí? 26 grados, 25 en el simulador. 21, 23. A ver el máximo. 109, 113. Bueno, hay una mínima diferencia entre la simulación y el cálculo. 125 hasta el 125. Puede ser que esto esté llegando a 1023 antes, sí. Fíjense. Llega a 1023 en 120 grados. Ya está llegando a 1023, o sea que hay 5 grados que se están perdiendo. Bien. Bueno, esto por ahí habría que ajustar un poco. Acá obviamente sucede lo mismo de antes, ¿no? Esto es un simulador que está discretizado. Esto realmente sería una curva analógica en la realidad. En el simulador es discreta. Y puede ser que no coincida exactamente con la que tenemos acá. Por ahí inclusive está simulado para que sea un poco impreciso. ¿Sí? Habría que por ahí ajustarla a nuestro sensor. Por ahí esto lo podemos hacer. Si nosotros sabemos, ¿no? Que según esto, lo que estamos midiendo, tenemos en 123, 119, 118, 119, 119 ya tengo 1023. Sí, en 119 tengo 1023 y en 60 tengo 40, por ahí podría ponerlo en 119 y ahí por ahí lo puedo llegar a ajustar, a ver. 25 grados, 30 grados, 30, ¿no? Está bien. 51, 50, bueno, cada vez es menos el error. 97, 96. 113, 111. Bueno, lo único que ahora pierdo obviamente valores por encima de 119, ¿no? Pero bueno, se puede ir jugando, ¿sí? Los valores extremos son por ahí los más complicados de invocar. ¿Se comprende entonces cuál es la utilidad de usar referencias distintas a la de default? En vez de mapear de 0 a 5 volts, como lo hacíamos tradicionalmente, podemos configurar con más detalle referencias de máximas de voltaje más pequeñas, que nos ayudan a esto, ¿no? A utilizar sensores más sensibles, sensores que no varían tanto su voltaje, ¿sí? Trabajan con voltajes bajos.
Inclusive para comunicaciones esto es bastante útil cuando uno recibe una señal de radio, el voltaje suele ser bastante bajo. Entonces no me sirve por ahí 5 volts si no puedo energizar la antena hasta 5 volts, porque tengo que leer variaciones mucho más bajas que están por ahí, o sea, en el orden de los ruidos inclusive. Bueno, ¿alguna pregunta? Nada. Bueno, son las 4 y 3 minutos. Vamos a darles 15 minutos a los chicos que tienen que recuperar, así se ordenan el escritorio y todo lo que necesiten. Y vamos a estar empezando, bueno, pongámosle 4 y 20, vamos a empezar los recuperatorios. Si no hay ninguna duda del resto, se pueden ir retirando. El examen, recuerden, es el 29 de junio. Ahí el primer mensaje que mandé por el chat describe un poco el examen. Y bueno, estamos viendo después del feriado, o sea, el 20 y pico, 22, 21, no sé qué es. 22. Ya pasó, ¿no? Chao, hasta luego.